Pensar más con Rosa María Palacios. A pensar más con Rosa María Palacios. A pensar más con Rosa María Palacios. Cuando la señora Dina Boluarte no quiso responder las preguntas de los procuradores en el proceso que se les está siguiendo por asesinato por homicidio calificado, al día siguiente promulgó una ley sobre la que el Ministerio de Justicia había opinado en contra, pero igual la aprobaron. ¿De qué se trata? Primero tenemos que explicar qué cosa es un procurador, porque esto genera mucha confusión. El procurador no es el fiscal, el procurador no es el juez, no es parte del Poder Judicial, no es parte del Ministerio Público, tampoco es el abogado de la defensa civil o la parte civil. A ver, el procurador es el abogado del Estado. ¿Cómo que el abogado del Estado? Claro, el Estado tiene todo el derecho de tener intereses del Estado y de defender los intereses del Estado. Para defender a los intereses del Estado se necesita un conjunto de abogados. Desde muchísimo tiempo atrás, el Estado ha tenido, cada institución en particular, su abogado. Ese abogado se llama procurador. Entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Si hay un caso penal en el cual el Estado peruano ha sido perjudicado por una colusión, por una coima, el fiscal investiga, acusa, el juez, ¿no? Juzga, condena, pero el procurador es el que dice un momentito, al Estado hay que pagarle la reparación civil, al Estado se le debe, ¿ok? El procurador pelea para que al Estado se le reconozca su derecho a pedir una indemnización, a que se establezca una sentencia contra el culpable, etc. En los procedimientos civiles, que los hay por contratación, etcétera, también los procuradores del Estado intervienen. En los procesos internacionales que tiene el Perú, pues muchas veces se contrata abogados internacionales que litigan por los intereses del Estado ante el CIADE, por poner un ejemplo. Entonces, el Estado necesita una defensa. ¿Qué sucede? Que la defensa del Estado no puede ser la defensa del gobierno, porque los gobiernos pasan y el Estado permanece. Los procuradores tienen que defender los intereses permanentes del Estado, no los intereses temporales de los gobiernos. Una reforma que se dio casi al principio de la era Kuczynski fue esa, que se estableciera un nivel de autonomía no constitucional, porque no puedes establecer eso en la Constitución, pero sí un nivel de autonomía que permitiera dos cosas. La primera es que se formara un sistema de procuradores, como la Contraloría tiene un sistema de control, es así, es organismo constitucionalmente autónomo, pero en fin, y que por concurso público el Ejecutivo designara a un
procurador general. Y a su vez, por concurso público y en igualdad de oportunidades y sin dedazo, el Estado peruano organizara, adscrito al Ministerio de Justicia, un sistema de procuradores para todo el sector público. Procurador tiene cualquier municipalidad, y más aún la de Lima, tiene equipo de procuradores, ¿no? Porque hay que litigar muchísimo. Imaginen ustedes, no sé, el Ministerio de Educación, todos los litigios civiles por inmuebles. Es un paquete de juicios grande a veces y de negociaciones grandes también. Y en el área penal ni se diga. Entonces, dependiendo de las características de lo que requiera la institución, se hacen concursos periódicos y se nombran los procuradores. Muy bien. Esto se está organizando además porque, como les digo, hay una reforma importante. Muy bien. Venía bien la cosa y primer incidente que creo que llamó la atención, el procurador Soria fue nombrado en un concurso público por un tiempo cerrado, ¿no? Por 5 años. Bueno, acuérdense ustedes que Castillo lo votó procedente, sí, ganó su reposición en un amparo. Lo votó porque no era funcional en los intereses de Castillo. Es así de fácil, ¿verdad? Bueno, para evitar eso, entonces tienes concursos públicos y en esos concursos públicos se eligen procuradores que luego se adscriben a las entidades a las cuales van a trabajar. ¿Parece lógico? Parece lógico. ¿Por qué? Porque los congresos pasan, los juicios de los congresos no pasan. Y porque muchas veces, hay que decirlo, lamentablemente el procurador tiene que demandar al titular del pliego. ¿Por qué? Porque ese es el que está robando, pues. Piensen en municipalidades, piensen en ministros, piensen en gobernadores. Es el procurador, además, el que va a litigar para conseguir las reparaciones civiles, etc. ¿Ok? No acusa, no sanciona, no investiga, pero sí defiende el interés del Estado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se les ocurrió en el Congreso? La genial idea de que el procurador del Congreso lo nombre a dedo el presidente del Congreso. Ya se imaginarán por qué. Y para no parecer pues tan soberbios, lo mismo para todos los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Ok? Ustedes ya se lo saben de memoria, pero se los puedo repetir. ¿Cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos? Los que están en la Constitución, los que han sido creados en la Constitución. Entonces, tienes el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, esos son los jurisdiccionales, ¿no? Tienes la Defensoría del Pueblo, tienes la Contraloría, el BCR, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC. Creo que dije los 10, son 12, me faltan 2, pero bueno. Contraloría, 11, me falta uno, pero bueno, estoy hablando de memoria. Esos son los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces le están diciendo en el Congreso a esos organismos, ya, tú no te preocupes, ya. El tuyo, tu titular de pliego, lo puedes nombrar a dedazo nomás, tranquilo. Y por 5 años, ¿ah? Así si viene un sucesor, el procurador está contigo. ¿Se pueden imaginar? Entonces el Ministerio de Justicia digamos, mandó un informe contra esta ley diciendo, oiga, señores, están desmantelando algo que está en construcción, que está funcionando bien, para meter el dedazo nuevamente. Bueno, el Congreso lo aprobó por insistencia con 62 votos, lo aprobaron muy bien. Lo mandaron a la autógrafa para que la promulgue Dina Boluarte y todo el mundo esperaba que esa norma la observaran en consistencia, ¿no es cierto?, con la opinión del Ministerio de Justicia. Pues no la observaron, la promulgaron ayer. El dedazo está legalizado. Miren, todo esto no es más que la captura de las instituciones por quienes temporalmente detentan el poder. Eso es lo que es. Vamos a ver qué se puede hacer. Poco, porque si se presenta un amparo y se va hasta el Tribunal Constitucional, ¿qué cosa creen que van a decir los 5 magistrados del tribunal que son tributarios del Congreso? Agradecidos con sus electores.
exactamente lo que le da la gana al Congreso. El TC no falla contra el Congreso. Contra este Congreso no va a fallar nunca, nunca. El TC es un adorno en la revisión de la constitucionalidad, discúlpenme, porque nunca va a fallar contra el Congreso. Después de la barbaridad que han hecho con el Defensor del Pueblo, bendecida por el TC, donde lo que se pedía era un concurso público de méritos. ¿Qué hicieron? Dedazo. Cada bancada proponía uno. Dedazo. Igualito. No hay ningún concurso. Dedazo. Entonces propusieron pues los de Perú Libre y a los de Fuerza Popular les pareció excelente y votaron por él. Dedazo. Ya hemos contado todos los méritos del Defensor del Pueblo en apenas semanas, ¿no? Reunirse con la pestilencia, nombrar como asesor a un exministro de Merino. Bueno, ese es el Congreso lo escogió, ¿no? Dedazo. No hizo un concurso, claro que se pedía. Haga un concurso público, transparente, donde cualquiera se pueda presentar. No, por invitación de cada bancadita, politizando todo, que era lo que se pedía que no se hiciera. Bueno, y así fue como se fue el TC, y así se fue la Defensoría, y así se va la Procuraduría, así se van, porque es el control, es la captura. Lenta, ¿no? Despacito. El salame te lo vas comiendo de a poquitos, ¿no? Vas cortando y cortando y cortando, hasta que al final te comes todo. Muy bien. Estamos en un proyecto autoritario, ¿ah? Y Castillo también lo era, siempre lo digo, simplemente es una continuidad de un proyecto autoritario, solamente que, digamos, son tus autoritarios o mis autoritarios, pero autoritarios son todos. Estamos con el doctor Soria porque la Procuraduría General ha presentado esta semana un comunicado y va a salir una serie de acciones a raíz de una norma que ha sido ya promulgada por el Ejecutivo. Una norma que hace una diferenciación importante en la forma en la que se eligen a los procuradores, que son los abogados del Estado peruano. Y esto lo expliqué ayer y anteayer y lo vuelvo a explicar. El señor Soria es abogado del Estado peruano. No es abogado del gobierno, ¿ok? No es abogado del presidente, no es abogado del ministro, es abogado del Estado peruano. Gracias, señor Soria, por estar con nosotros. Y Gracias por la invitación. expliquemos primero el decreto legislativo vigente que regula todo el sistema de procuradurías y que le da autonomía. Fue una reforma importante. Expliquemos el origen, ¿no es cierto?, de cómo se organizan hoy, hasta antes de la vigencia de esta ley, las procuradurías en el Perú. Perfecto. Las procuradurías existen desde los años 30 del siglo pasado, pero fueron creadas de manera descentralizada. Primero se crearon un par de procuradores para todo el Poder Ejecutivo, luego eso fue creciendo y cada ministerio tenía su procurador, luego cada alcaldía su procurador, etc. En un primer momento, en una ley anterior a la vigente, se hizo un esfuerzo por establecer un sistema administrativo de defensa jurídica del Estado. Yo creo que acá es importante señalar lo siguiente. ¿Qué es un sistema administrativo en sencillo? Es una construcción que se realiza para que los servicios del Estado se den de manera más eficiente. Entonces existe un servicio de defensa jurídica del Estado, perdón, un sistema de defensa jurídica del Estado, un sistema de tesorería, de abastecimiento, Claro, etcétera. para que entienda la gente, los sistemas administrativos en el sector público corren transversales, ¿ok? Exacto. Tú puedes tener un ministro y su línea que va hacia abajo, pero hay una transversalidad. Entonces, el sistema de tesorería es un sistema que corre transversal. El conjunto de normas de control, Contraloría, por ejemplo, es un sistema que corre transversal. Entonces, tiene un paquete de normas y tiene además funcionarios que responden no a la línea, sino que responden al sistema. Con la Contraloría es bien fácil de saber, ¿no es cierto? O sea, el funcionario de control interno designado por la Contraloría va a la municipalidad y realiza ese trabajo y tiene una dependencia funcional de la Contraloría también, aunque su sueldo lo paga la municipalidad. Así es. Esto es lo mismo, se intentó hacer esto, estaba muy disperso, porque lógico, yo soy ministro, contraten un abogado para defendernos, ese es el procurador. Esto estaba muy disperso y dice, vamos a crear un sistema con un conjunto de normas que rigen la conducta de los abogados del Estado.
y un sistema de acceso o nombramiento, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo también un régimen de autonomía dada por la ley, pero autonomía al fin y al cabo, que implica que el procurador tiene que tener la libertad de evaluar los casos y eventualmente, por ejemplo, llegar a extremos de denunciar al propio titular. Recaba las pruebas, hace la denuncia y si, por ejemplo, hay un caso de corrupción involucrado, en algunos casos se ha hecho la denuncia y se ha trasladado el expediente al procurador anticorrupción. Pero la idea es que los intereses del Estado son los que se salvaguardan y no lo de los titulares. Y para eso usted necesita un sistema que protege esa autonomía y que establezca normas generales y reglas comunes de ingreso a la carrera, de permanencia en la carrera de procurador y de salida en la carrera de procurador. Claro. Antes de la reforma, hay que decir que el cargo de procurador era un cargo de confianza, ¿verdad? Lo sigue siendo en la medida que la ley actual establece que el Procurador General del Estado es designado por el presidente de la República a propuesta del ministro de Justicia. Sin embargo, desde el año 2021, la Procuraduría General del Estado ha planteado que el Procurador General del Estado sea elegido por concurso público por la Junta Nacional de Justicia. Claro. Lamentablemente, bueno, no tomaron en cuenta nuestra propuesta en su momento, pero sí hay un proyecto de ley de la congresista Susel Paredes que está todavía en la Comisión de Justicia evaluándose y Claro, esperamos eso que es en sea el caso del aprobado. Procurador General del Estado, pero los Sí, procuradores en el resto, actualmente, elegidos por concurso público actualmente. exactamente, el cambio radical es que eran de confianza. Exacto. Y el cambio es que no van a ser de confianza, van a ser personas por las cuales se concursa, puestos por los cuales se concursa, y al entrar por concurso no hay una dependencia funcional ni jerárquica del ministro, del alcalde, del gobernador, porque si hay esa dependencia, es decir, si es un puesto de confianza, termino siendo el abogado del ministro, no el abogado del Estado, ¿verdad? Esa es la diferencia. Sí, eso es lo que en la práctica muchas veces ha sucedido y nosotros ¿Desde tratamos de cuándo, garantizar. desde cuándo se da el cambio? ¿Desde cuándo tenemos el último decreto legislativo que hace este cambio? El decreto legislativo vigente es el 1326, que entró en vigencia a fines de noviembre del 2019. Exacto. Desde ese momento, nosotros hemos realizado, bueno, usted sabe que la Procuraduría ha tenido vaivenes en estos años iniciales, pero sin embargo sacamos adelante 2 concursos públicos y estamos en tránsito de un tercer concurso. Y dicho sea de paso, ¿Cuántas plazas, para que la gente tenga una idea, cuántas plazas de procuradores hay en el Estado peruano? a ver, nosotros tenemos mapeados el gobierno central, donde hay 19 ministerios, los organismos públicos descentralizados, también tenemos los del Poder Judicial, Congreso, organismos constitucionales autónomos, pero el grueso de Municipalidad. procuradurías, municipalidades que, como usted sabe, están entre 1.700 y pico por ahí, y esas no le hemos terminado de mapear, a nivel distrital sobre todo. Pero ahora nosotros, en este tercer concurso, estamos incorporando ya algunas municipalidades distritales, porque la defensa jurídica del Estado en esos niveles es muy importante, Muy sobre todo importante. con Ahora, municipalidades que tienen recursos. lógico. Ahora, en total, ¿cuántos procuradores deben haber hoy, sumando los que están en transición al concurso de méritos, más los que sí están? ¿Cuántos hay en el Estado peruano? Nosotros tenemos registrados alrededor de 600 ahora, pero repito nuevamente, Es seguimos poco. haciendo un mapeo, Yo pensé que porque me iba a decir 3.000. no, no, son menos, pero deben ser más, ¿no es Debe ser más, cierto? porque, a ver, cada unidad ejecutora, cada pliego y cada unidad ejecutora presupuestal tiene que tener un abogado. Exacto, y algunas entidades, algunas municipalidades sobre todo, no tienen procurador. Y entonces el alcalde, que es el representante legal de la municipalidad, delega la representación en algún abogado del municipio, ¿no? Así Lo es. correcto es que haya una procuraduría que se encargue específicamente de defender los intereses del Estado respecto a esa municipalidad. Ahora, a veces el cargo de procurador general evidentemente implica que hay un equipo detrás, ¿no? Si yo soy el procurador anticorrupción, es evidente que no trabajo solo, ¿no? El equipo detrás, ¿cómo se nombra? ¿Lo nombra el mismo procurador anticorrupción? En la actualidad, el equipo de abogados y abogadas en cada procuraduría es contratado por las reglas de contratación común de la entidad, Ok, ¿no? ok. Órdenes de servicio, contratos CAS, etcétera, ¿no?
Pero el que sí asume la plaza de procurador en el concurso público, la asume bajo las reglas del concurso público. Así es. ¿Ustedes pueden decir que en este momento ya han cubierto las plazas por lo menos de los 19 ministerios? A ver, tenemos que distinguir entre plazas vacantes, donde hay que hacer concursos, y las plazas que ya están, eh, que están siendo ejercidas Ocupadas. por procuradores que fueron designados antes de la 1326. En Ok, este segundo caso, en este segundo caso va a haber un proceso de evaluación que la ley exige, que lo vamos a hacer más o menos similar a los criterios del concurso público, una evaluación curricular, un examen de conocimientos, una entrevista. Y como consecuencia de la evaluación, los que la pasen continuarán en el cargo y los que no la pasen serán cesados, ¿no? ok. Entonces tenemos ahí un trabajo, digamos, en marcha. Todo esto iba muy bien. Además, ustedes también tenían la misma tarea para los organismos constitucionalmente autónomos. Pero de repente el Congreso decide que los organismos constitucionalmente autónomos van a designar sus propios procuradores a dedo, sin concurso público. ¿Por qué esto es un retroceso y por qué está mal? O sea, ¿por qué regresar al sistema anterior es un problema? Porque el sistema actual, que es único, garantiza objetivamente un concurso similar para todas las plazas, porque la labor del procurador es más o menos la misma en todas las procuradurías. Bueno, hay procuradurías especializadas, pero son la excepción. Pero un procurador de una entidad usualmente ve temas laborales, ve temas pensionarios, ve temas de arbitrajes, etcétera. Hay un mismo perfil y no hay ninguna razón objetiva para que hayan tantos concursos como entidades, ¿no? Claro. Y eso ha sido quitado de la competencia de la Procuraduría General con esta ley. Hay que decir también, para que se entienda bien, que a veces el Estado peruano necesita contratar abogados especializados. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, para toda la defensa jurídica del Estado ante el CIADI y organismos de arbitraje internacional, tiene equipos especiales y hace concursos internacionales también. ¿Ustedes no participan en esos concursos o sí? No, la ley nos exceptúa de participar en esos casos. Existe una entidad llamada el SICRESI, que queda en el MEF, que se encarga de hacer la contratación directa, porque bueno, se necesita un abogado internacional para poder litigar en esa sede, Ah, y porque necesita una expertise especial, no, y es por eso que porque el está abogado peruano no excepcionado. está colegiado en esa sede, o sea, Bueno, empezando esa, por eso, pero también hay abogados especializados internacionales que se dedican a litigar en esos foros. Y el ya. Ministerio de Economía y Finanzas, a través del SICRESI, evalúa las mejores opciones para la defensa del Estado peruano. Y hay que decir que lo ha hecho bastante bien. Y Sí, también en algunos casos la Cancillería peruana ha contratado abogados, el ejemplo clásico, la Corte Internacional de la Haya. Pero ha hecho un concurso, ha buscado también, opciones, ha también. escogido lo mejor, que no haya contratado a la otra parte, bueno, y nos fue muy bien, ¿no? Además. Entonces, eso sí se Sí, puede hacer, nadie se opone a eso, ¿verdad? sí, Cancillería y el MEF han hecho una evaluación de varias propuestas. No se ha tratado de una elección directa a dedo, porque lo técnico es muy importante en estos foros internacionales. Es por eso de que, como usted bien dice, en el caso de CIADI, muchas causas han sido exitosas para el Estado peruano, por Muy ejemplo. exitosas. Muy O sea, exitosas. cuando el Estado pierde, es porque merece perder, porque ya no hay nada que hacer. Pero en general, la defensa jurídica del Estado peruano en el exterior ha sido muy exitosa, eso hay que decir. No tan exitosa necesariamente en el Perú. En el Perú se asocia la participación del procurador a la demanda por la reparación civil en los procesos penales. ¿Eso es todo lo que hace o hacen más? No. El ejemplo de los procesos laborales que le di es importante porque el Estado tiene que defenderse a veces de pretensiones que no tienen sentido, y eso implica mucho dinero que el Estado pierde. O sea, esto es importante porque estas recuperaciones, este dinero que no sale de las arcas públicas, es dinero que se tiene que utilizar para otros fines sociales, por ejemplo, porque somos un Estado con recursos escasos. Entonces, la labor de los procuradores y procuradoras en ese sentido es muy importante, ¿no? No, Y por eso, pensionario y laboral hay mucho, evidentemente hay mucho trabajador que quiere abusar y como el Estado se defiende mal y porque finalmente no es mi plata, entonces el juez me concede todo
y nadie impugna, y eso es una barbaridad, sí, efectivamente. Exacto. Ahora, la idea era que tuvieran un plazo. Usted tiene, por ejemplo, en la ley 5 años de estabilidad para no estar sometido a los vaivenes de la política. ¿Qué pasa con los demás procuradores? ¿También tienen este plazo? Sí, los procuradores son designados por concurso público. También la ley establece evaluaciones de desempeño periódicas y también Obviamente. existe un sistema disciplinario que se le puede aplicar a los procuradores y pueden ellos ser cesados de la función, ¿no? La idea es que un procurador no es que es nombrado por concurso y ahí terminó todo. Hay un Claro. sistema que constantemente lo va a evaluar y hay motivos de salida de la función por cuestiones disciplinarias o por cuestiones de desempeño. Ahora, ese Pero es un sistema que nosotros estamos construyendo en yo la lo sé, actualidad. pero digamos, ¿el plazo es perpetuo? ¿5 años? La norma actual, lamentablemente, sobre todo el reglamento, tiene algunas deficiencias sobre el tema. Nosotros hemos planteado algunas reformas al Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Por ejemplo, para que se hagan evaluaciones permanentes cada cierto número de años. La propuesta que tenemos es cada 4 años, ¿no? Ok. Si O sea, como consecuencia de si yo esas evaluaciones, alcanzo mi plaza, o sea, si yo alcanzo una plaza por concurso público, la plaza es perpetua, salvo, me, me quedo en tanto tenga buen desempeño y no exactamente, tenga falta disciplinaria. ok. No Esa es es la el propuesta caso, de la Procuraduría. ok, pero no es el caso del Procurador General. No, el Procurador General está en el cargo durante 5 años, Perfecto. puede ser removido por falta grave, ciertamente, pero una vez acabado el periodo, de acuerdo a la norma actual, nuevamente el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, el Presidente de la República, lo puede designar a propuesta del Ministro de Justicia. Así es. Entonces, para que se entienda bien, muchachos que me siguen, el señor procurador no es juez, tampoco es fiscal, pero es muy importante a veces para impulsar el proceso. Si el procurador es proactivo y le dice al juez, oiga, mi reparación civil, oiga, están litigando contra el Estado, contra mí, y yo defiendo al Estado, y estas son mis acciones, entonces eso implica una participación muy activa e importante. Ahora, regresemos a los riesgos. ¿Cuál es el riesgo en el proyecto aprobado por el Congreso, promulgado por el Ejecutivo, donde el Congreso dice, no, no, perdón, mi procurador lo nombro yo a dedo y lo remuevo a dedo cuando me da la gana? ¿Cuál es el riesgo? A ver, bueno, la ley en realidad habla de que cada entidad va a hacer un concurso, pero igual no es un concurso con las garantías objetivas que tenemos nosotros, diría yo. Hay un Después de ver silencio, el concurso del defensor del pueblo, que es claro, por invitación, ya cualquier cosa, ¿no? Eso no es claro, un concurso. exacto. Después la ley guarda silencio sobre los motivos de salida del procurador. Pareciera Ah, que el procurador podría ser cesado directamente. Y por ejemplo, un dato importante, hemos hecho ya concursos y hemos nombrado procurador de Contraloría, de OMPE, de RENIEC. La ley dice que el titular puede revisar ese nombramiento hecho por concurso hace poco. Entonces, ahí hay, parece una ley, parece una ley con nombre propio, ¿no? eh, yo diría más bien que en general esta ley debilita el sistema, ¿no? Más allá No, no, de, yo lo sé, pero digamos, si ustedes ya hicieron algunos concursos de organismos públicos constitucionalmente autónomos, parece ser que hay alguien que quiere sacar al procurador que le tocó. habría que ver qué pasa en las Habría que semanas ver, siguientes, ¿no? Pero habría. sería lamentable porque este concurso ha sido dado con reglas objetivas, anticipadas, digamos, ha sido transparente, y sería lamentable que lo resuelto en ese concurso sea deshecho por una decisión directa de Ah, un titular. ahora, regresemos a un evento anterior que nos da cuenta de la autonomía de la Procuraduría. Usted tuvo que enfrentarse al entonces ministro de Justicia Aníbal Torres y al presidente de la República, que lo sacaron arbitrariamente porque sí, teniendo usted un nombramiento de 5 años con el respaldo de la ley. Cuéntenos un poco de ese incidente que creo que puede ser ejemplificador para el público de lo que pasa cuando sí tienes autonomía en la función. A ver, cuéntenos un poco cómo fue todo ese incidente y cómo regresó, ¿no?
Bueno, a pesar de que el presidente designa al procurador, el procurador tiene que tener, bueno, lo que en la doctrina constitucional se ha conocido como un deber de ingratitud, Así ¿no? es. Entonces, ¿qué sucede? Investigamos los elementos del caso del Puente Tarata y en diciembre del 2021 consideramos que habían elementos para denunciar y denunciamos directamente al presidente Castillo. Eso fue a Y a mediados otros, de diciembre. y a otros involucrados también, otros Otros ministros. involucrados que están bajo la competencia de la Procuraduría Anticorrupción porque no son altos funcionarios, ¿no? La Procuraduría General denuncia altos funcionarios. No, pero digamos, había presidente, ministros, Ah, que sí correcto, son también ok, altos funcionarios ministros. y los demás. Así, pero Entonces, ministros sí le sí, corresponde, claro. no, por eso también le corresponde. Entonces, ¿qué sucedió? Inmediatamente a fines de diciembre e inicios de enero, el doctor, bueno, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló de que yo no cumplía con uno de los requisitos para el cargo, Ah, después de sí. casi 2 años de estar en el cargo, y dijo de que iba a revisar entonces mi designación, incluso mandó a hacer informes a su oficina de asesoría jurídica, etcétera, pero el 1 de febrero, en una edición extraordinaria del Peruano, se establece mi cese, pero en los considerandos del cese no hay ningún considerando que diga de que yo no cumplo el requisito. ¿Qué es lo Claro, que aplican? Una posición transitoria a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que en realidad estuvo pensada para otro supuesto, no tenía nada que ver con el cargo, y por lo tanto esa resolución era absolutamente ilegal. así es. Nosotros presentamos una demanda de amparo que le hemos ganado en primera instancia y el juez dispuso su ejecución inmediata y es por eso que yo he regresado al cargo el día 21 de octubre del año pasado hasta la fecha. Claro, ahora, para que se entienda bien, el procurador fue nombrado antes de que Pedro Castillo fuera presidente por un lapso de 5 años. Eso le va a pasar a todos los presidentes. Es decir, no necesariamente el procurador general es nombrado por el presidente en ejercicio. Y tiene que convivir con eso porque esa es la racionalidad de la reforma. Es igual, el contralor puede haber sido nombrado en tu mandato o no. Y además, con la cantidad de mandatos que hemos tenido en los últimos años, lo más probable es que estos funcionarios no sean nombrados en el mandato del presidente que está en ejercicio, porque cambiamos de presidente todos los años. Entonces, tienen que aceptar una situación que está dada en esos términos en el mejor interés del Estado peruano. Ahora, le podrían decir doctor, pero acá todo es político, ¿no? Y probablemente usted era un enemigo jurado de Castillo y de Aníbal Torres. Entonces, su función no es hacer política. ¿Qué responde a esa crítica? La respuesta es la siguiente. La, la Procuraduría es una entidad técnico-jurídica. La evaluación es una evaluación sobre hechos y subsumirlos en presuntos delitos penales. Si la conclusión es de que sí hay elementos, hay una obligación profesional de hacer una denuncia. Claro, esto cae en el espacio de la política, pero a mí me corresponde denunciar, presentar elementos de convicción, el Ministerio Público investigará, eventualmente acusará, pero cada uno en su rol, ¿no es cierto? Claro, Y nosotros, la Procuraduría no es un elemento, bueno, de lo que se ha venido a llamar ahora el lawfare, ¿no es cierto? Un elemento de guerra jurídica. Nosotros somos eminentemente un organismo técnico jurídico. Si esto rebota en el espacio de la política, puede ser algo inevitable, pero es parte de nuestro deber como Procuraduría. usted tiene la obligación de denunciar, es decir, puede ser procesado por omisión de denuncia, Sí, por supuesto, por supuesto. por lo tanto Por no e- puede dejar de denunciar. no, no se puede dejar de denunciar. Y bueno, si una persona tiene demasiado resquemores sobre esto, tendría que renunciar al cargo, ¿no? Pero si Claro, uno está en el cargo, tiene que cumplir la función. ok. Entonces, usted denuncia a altos funcionarios, los demás procuradores dentro de su, cada uno dentro de su, pero los altos funcionarios le tocaban a usted. La pregunta que le deben haber hecho es, usted no puede denunciar al presidente de la República. Está prohibido, de acuerdo al artículo 117.
Pero en realidad eso no dice el 117, dice que no puede ser acusado, pero sí puede ser denunciado. Sí, Eh, denunciado e investigado preliminarmente por el Ministerio Público. Ahora, no, pero en su caso lo que a usted le corresponde nada más es denunciar. Correcto. La investigación la dirige el Ministerio Público. ¿Y usted también está a cargo de la denuncia de todos los congresistas? Hemos presentado denuncias, por ejemplo, últimamente a casi todos los congresistas por estos actos de rebaja de sueldos, ¿no? Ya, En algunos casos el los Ministerio, mochasueldos. exacto, en algunos casos el Ministerio Público abrió de oficio la investigación, Exactamente. en otros casos hemos denunciado nosotros, y sí, nosotros tenemos hemos tenido que crear una unidad funcional para ver casos de altos funcionarios con un equipo especial, dadas las circunstancias de, bueno, de que las denuncias han aumentado, ¿no? Pero la iniciativa no es siempre, usted lo ha dicho bien, de la Procuraduría. A veces la iniciativa es del Ministerio Público. Correcto. O sea que no necesario, pues, no, no duplican, pero podrían duplicar. Claro, lo que pasa es que nosotros damos conocimiento de lo que se llama la noticia criminal Ah, y presentamos elementos para que evalúe el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público finalmente tiene la decisión: así es. archivar la investigación preliminar, continuar a una investigación preparatoria y eventualmente acusar. Ahí la Procuraduría no tiene ninguna injerencia, ¿no? La Claro. decisión del Pero Ministerio Público no puede ser cuestionada. claro, pero una vez que se inicia el proceso, la, el proceso de investigación, digamos, formular la denuncia y admitido el proceso, ustedes sí tienen participación y Sí, participación claro. muy importante en el proceso penal, porque ahí lo que persiguen es básicamente la reparación civil, ¿verdad? Al final, sí. Al final, pero en el proceso, ¿qué tipo de actividad realiza en A defensa de ver, los intereses del Estado? nosotros podemos participar ofreciendo elementos de convicción de que el delito se ha cometido, participando, por ejemplo, en las declaraciones testimoniales o indagatorias de los investigados y preguntando, Ahí y vamos a ir. luego, en un momento posterior, nosotros nos constituimos en lo que se llama ser parte civil, actor civil, para lo que usted decía inicialmente, pedir una reparación. ¿Por qué? No solamente queremos que haya una condena, queremos que ese dinero del Estado que ha sido afectado regrese y que además hay una reparación por el daño. Y de eso Claro, se encargan los procuradores también, precisamente. claro. Y en el tema de los bienes incautados, ¿cuál es la participación de ustedes? Bueno, puede haber un momento de incautación, pero por ejemplo ahora nosotros a partir de este año hemos creado una nueva procuraduría especializada en extinción de dominio. La Exacto. extinción de dominio es un proceso especial, distinto al penal, donde uno va contra los bienes y no contra las personas que cometieron el delito. Y esto es muy importante Muy porque importante. usted sabrá de que a una persona la pueden meter a la cárcel, pero puede seguir operando lamentablemente desde la cárcel, pero cuando le meten la mano al bolsillo y le quitan sus bienes, sí hay un golpe grave. Nuestra Procuraduría de Extinción de Dominio está ahora bastante activa en temas de minería No, ilegal, y los jueces, ilegal, etcétera. y los jueces de extinción de dominio ya fueron creados, ya existen, ya están trabajando. Y algo más, Rosa María, el sistema, o sea, jueces de extinción de dominio, fiscal de extinción de dominio, y ahora la Procuraduría de Extinción de Dominio, está haciendo un modelo positivo hacia afuera del país. Está Claro, trabajando bien. Y esto es muy importante para nosotros porque nosotros estamos ahora ya formando parte de ese sistema, ¿no? así es. Y que sus cuentas las comenzarán a rendir pronto de cuánto han Exacto. recabado para el Estado peruano justamente en la persecución de los bienes, que además, para que se entienda, tú puedes morirte, pero igual van a perseguir tus bienes. Puedes estar Sí, vivo, puedes... eso es correcto. La persecución es contra bienes de origen ilícito, ¿no es Así es. cierto? Lo bueno que hay que probar es el origen ilícito, pero una vez que se pruebe el origen ilícito, adelante. Como ven, entonces el asunto es mucho más complejo de lo que a simplemente vista parece. Y algunos han querido ver un problema, digamos, político, porque la presidenta de la República promulga la ley que recorta las funciones del Procurador General al día siguiente de un interrogatorio en el cual no aceptó preguntas de la Procuraduría. Pero vamos a hablar primero de qué pasó en esa diligencia, doctor. ¿Quiénes asistieron por parte de la Procuraduría a esta diligencia? A ver,
Se decidió que vayan aquellas personas con mayor experiencia en la materia procesal penal y sobre todo en los interrogatorios. Fue el doctor Omar Rojas, que es el coordinador de la Unidad Funcional de Altos Funcionarios, y una especialista top, Lilia del Río. Estuvieron por la Procuraduría y participaron junto con, bueno, la presidenta y su abogado, el doctor Joseph Campos, y dos abogados de las víctimas. Así Y la es. Ahora, diligencia fue dirigida por la fiscal de la Nación. ok, pero recordemos que la diligencia anterior programada se frustra porque eh, la defensa de Dina Boluarte señala que los procuradores no pueden estar presentes y interponen una acción ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, el juez Checli, les da la razón y dice sí pueden estar presentes. Y sobre esa resolución ha apelado el doctor Campos, en la defensa de Dina Boluarte, pero sí podían estar presentes. ¿Por qué alegan ustedes que sí pueden hacer preguntas en esa etapa de investigación? A ver, los procuradores somos abogados del Estado y, bueno, de los tres delitos de este caso, nosotros en realidad estamos por el tema de genocidio y la víctima, entre comillas, es la sociedad y el Estado. Por eso es que Claro, nosotros estamos como abogados de esa víctima. Y los abogados de los agraviados, en este caso, de acuerdo a nuestra interpretación del Código Procesal Penal y sobre todo de su título preliminar, podemos participar en todas las diligencias, incluyendo estas declaraciones indagatorias. El abogado de la presidenta sostuvo la tesis de que no teníamos esa posibilidad, citando un artículo concreto del código, pero cuando presentamos nuestra tutela de derechos, el juez de investigación preparatoria nos da la razón haciendo esta interpretación sistemática del Código Procesal Penal. Y es por eso que en la diligencia que se realizó, el Ministerio Público ratificó que teníamos el derecho a preguntar y así sucedió. claro. Y la señora guardó silencio, Sí, que es su derecho también. es un derecho de todo investigado y ese derecho no tiene por qué justificarse y en ese caso lo que hace el fiscal es, bueno, no continuar con la diligencia porque no tiene sentido, ¿no? Claro, toma nota, no va a contestar, Lo no deja en voy a acta. contestar. Lo deja en actas, Ujú. consta en actas que no va a contestar ninguna pregunta del procurador, ni ninguna denuncia de ninguna de la parte civil de los agraviados. Sin embargo, yo decía, el abogado José Campos es un buen abogado, pero es un mal político, porque contradijo todo lo que había ofrecido. Eh, ¿Hubo algún tipo de presión adicional para que no estuvieran presentes en esta diligencia? Básicamente fue el debate jurídico de si éramos competentes o no, Claro, pero pero es impresionante. fue resuelto por el propio Ministerio Público en la sesión, en la Claro, diligencia, porque se nos permitió preguntar. En el acta nos preguntan, sí, ¿desean interrogar? Y nosotros decimos, sí deseamos interrogar. Eso está en claro. acta, ¿no? Pero se acogió al derecho al silencio la señora presidenta y por lo tanto ya no se pudo realizar el interrogatorio. ¿Usted cree que esta situación haya provocado la ira de la presidenta para que promulgara y no observara la ley al día siguiente? Porque el Ministerio de Justicia se había mostrado en contra del proyecto de ley. Bueno, efectivamente, las opiniones técnicas del Ministerio de Justicia fueron a favor de la observación y eso, bueno, nos lleva a afirmar de que, claro, ha habido en la observación más argumentos, no argumentos técnicos jurídicos, sino de otra naturaleza, Políticos, pero probablemente. como usted sabe, y como usted sabe, Rosa María, la Constitución le da esa prerrogativa al presidente o presidenta de la República y no tiene necesariamente que guiarse de dictámenes eh, de Claro, profesionales pero técnicos. es raro, ¿no? Si tu ministro de Justicia te dice, mira, esta norma tiene problemas, no es conveniente, no responde. Ya tuvimos un incidente que dura 10 meses en que el procurador necesita un amparo para poder regresar. Estamos diciendo que somos diferentes al gobierno anterior y Dina Boluarte tiene que hacer un esfuerzo todos los días de diferenciarse del gobierno anterior, aunque fue parte durante todos los meses del gobierno anterior. Este, es raro que se promulgue esto de esta manera. Pero bueno, promulgado que fuera, ustedes han sacado un comunicado diciendo que van a tomar una serie de acciones legales. ¿Qué acciones legales van a tomar? Estamos evaluando presentar un amparo en el Poder Judicial porque acá hay un tema importante.
hay derechos involucrados, la igualdad en el acceso a la función pública. Así es. O sea, a partir de hoy o de ayer van a haber pues 11 concursos públicos distintos probablemente, lo cual es una locura, ¿no? No, y además no necesariamente concursos, porque el O no concurso puede necesariamente. ser, claro, puede ser a invitación. Invito a tres, elijo a este, ese es mi concurso, dedazo. Y eso lo permite la ley. Mientras que el otro le toman examen, tiene que presentar currículum, tiene que pasar una entrevista personal. O sea, sí, efectivamente. Entonces, esto podría ser objeto de un amparo de igualdad ante la ley. Se ha cerrado el micro, doctor, no lo estamos escuchando. No, Tenemos algo, problemas con el audio. Sí, ¿no? doctor, su audio. Es raro porque aparece el micro como si estuviese abierto, pero no escucho nada. Sí, Hola, Comenzamos. ahí está. Ahí Ahora ahora está. sí, sí, ya ahora regresé. sí. Dios mío, la maldición nos cayó. A veces cuando uno menciona a ciertas personas, ¡brum!, cae en la maldición. Pero en fin, esperemos que no sea esto. Entonces, acción de amparo. El problema, doctor, es que yo creo que lo va a ganar sin ningún problema hasta que llegue al TC. Y Eh, ahí de- el deber de Depende si lo ingratitud. ganamos en segunda instancia, ¿no? Como Ah, demandantes. ok. Bien jugado. Bueno, nadie nos entendió. Lo que para que entienda la gente, cuando uno gana dos veces, ya el demandado, que es el Estado, no puede ir al Tribunal Constitucional. Exacto. Y ahí sí, salvado por la campana. El problema es que el Tribunal Constitucional es tributario, pero tributario. O sea, el deber de ingratitud no lo conoce. Y lo que el Congreso diga es. Y es raro, le voy a decir, aunque no del todo, que el Congreso no perciba que hay un manifiesto conflicto de interés en su norma. Porque efectivamente están hablando del procurador del Congreso, que es el que tiene que acusar a los o denunciar a los congresistas, ¿no? Bueno, el conflicto de interés no lo vio nadie, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, hay otro tema más. La ley señala que el Poder Ejecutivo tiene que adecuar reglamentariamente esta nueva ley y nosotros estamos esperando que el Poder Ejecutivo pueda, el Ministerio de Justicia concretamente, puede evaluar si hay algunas funciones del sistema que podrían todavía ser mantenidas. Por ejemplo, como ente rector emitimos normas generales para todas las procuradurías. Por ejemplo, normas generales para conclusión anticipada de procesos. Claro, ¿No? Es importante que allanamiento, todos los procuradores estén en sintonía y hagan lógico, lo mismo. Y claro. sería una pena que también esto llegue a la conclusión de que no se puede hacer. O tenemos un área de capacitación muy importante, que Claro. queremos que los procuradores se No, capaciten. o en un área civil tienen que haber normas para transacción, por ejemplo. El Exacto. Estado nunca transa, lo cual es un error garrafal. El Estado debería transar siempre, porque ahorras los gastos del proceso, traes paz social, etcétera, etcétera. Nuestra norma vigente, a diferencia del pasado, permite ahora a los procuradores poder hacer un análisis costo-beneficio y no continuar con el proceso hasta el final. Pero imagínese usted si la conclusión es, ya no se aplica esa norma. Entonces se le dice a todos los procuradores que ya están fuera del sistema, apelen hasta el final, no importa lo que pase. Entonces, esa no es una decisión eficiente desde el punto de vista de la defensa del Estado en muchos Así casos, es. No, una de las ¿no? cosas que se Por le ejemplo, criticaba muchísimo a la defensa del Estado era esa, ¿no? De la perpetuidad de los procesos, que el Estado iba a perder de todas maneras y que a veces eran por montos mínimos, pero mínimos, estábamos hablando de montos menores de 1.000 soles y el proceso duraba 25 años. Entonces, esto exacto. era absurdo de seguir y se le decía al Estado peruano, finalmente cierren esos procesos, trancen, cierren esos procesos, saquen esa carga procesal que es absurda y limpien el escritorio, Claro, digamos, ¿no? como usted recordará que pasó en el caso del amparo de la señora Ana Estrada, los Ah, procuradores de justicia y de salud decidieron no apelar la sentencia. claro, Entonces solamente subió en consulta a la Corte Suprema y ahí terminó todo. claro, que esa es exactamente, una decisión, pero que tiene que tener el procurador la suficiente autonomía para poderla tomar y no ser perseguido por esa decisión. Ese es el tema. Exacto. Siempre ha Bueno, habido miedo de los procuradores de, siempre, si no apelo, me abren un procedimiento disciplinario.
Entonces, mejor para no hacerme problemas, pero Apenas. esa no es la actitud correcta para defender al Estado. Así es. Tiene que haber una evaluación si vale la pena apelar o no. La voy a perder de todas maneras. Estoy alargando. Los intereses me van a comer vivo. O sea, prefiero mejor transo ahora a esperar 5 años y a que los intereses sean una bola de nieve, porque también lo son para el Estado, ojo. Sobre todo No, en los procesos intereses son laborales. un gran dolor de cabeza para el Estado, ni se imagina. Son tanto o más que el principal a veces. Claro, porque por esta política del Estado de no resolver. Entonces, al final, tú dices, la bola de nieve, sobre todo en procesos laborales, ¿no? Mejor de ninguna manera transo ahora, el trabajador está de acuerdo, salimos. Pero eso implica tener discrecionalidad. Y a veces esa discrecionalidad sí pues es un peligro. Ese es el problema. Y el Claro, procurador no quiere que por esa discrecionalidad se le juzgue. Entonces, la defensa del Estado a veces se entrampa en esas disyuntivas, ¿no? claro, por eso el ente rector tiene que emitir directivas Claro, generales. Eso es importantísimo. claro, tendría Pero que no haber pueden haber un grupo de procuradores que estén ya fuera de estas directivas generales, como pareciera ser ahora el caso. pareciera, porque ni siquiera estamos muy seguros. Bueno, la verdad es que el divorcio del sistema es bastante claro en la ley, ¿no? No, no, el Pero en divorcio sí, fin, pero claro, el divorcio en la elección, pero no en la conducta, ¿no? lo que sucede, Rosa María, es que los congresistas han difundido que esta ley tiene que ver con el tema de la elección, pero si leemos en la ley, lo que se ha hecho es apartar funcional y administrativamente a las procuradurías. Y eso Ah, es lo que ya. estamos analizando, cuáles son sus efectos. Si llegamos a la conclusión de que ese apartamiento es absoluto, estamos creando 10 sistemas Claro, sistemas de procuraduría paralelos. paralelos distintos, y eso no tiene ningún sentido. Es ineficiente desde el punto de vista del propósito de que el Estado gane sus casos, por ejemplo, ¿no? Así es. Muy bien, Abel, no sé si hay alguna pregunta del público o si los perdimos todos hace como 20 minutos porque ya no entendieron nada. No, Rosa María, la preocupación es si van a poder mantener la independencia. Ya el doctor lo explicó, van a tratar de ganarlo en una segunda instancia porque todo el mundo opina que si llegan al TC, el caso está perdido. El caso está perdido. El caso está completamente perdido. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Daniel Soria por haber estado con nosotros. Gracias por la Todavía, invitación. todavía tiene que cumplir los 5 años, ¿sabes? O sea que todavía falta para que termine su mandato. Sí, sí, sí. Y Ahí estamos. ahí estamos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.